está asociado generalmente, si nosotros nos podemos pensar, una lesión vascular de la extremidad, del miembro inferior, está caracterizado por el paciente tener una hemorragia. Y muchos lo asociamos al estado de shock que va a tener el paciente. Entonces, el estado de shock es algo que tendríamos que estar nosotros presentes, tenerlo en mente, cuando nosotros tenemos este tipo de patología, ¿no? Por ejemplo, hay una noticia, yo sé que a muchos les gusta el TikTok. Ah, ya, desde la mesa. ¿Firme esa, por favor? Ahí esta niña, es una noticia de, creo que de 2 días. Resto de TikTok dice. ¿No? O sea, no sé si alguien escuchó la noticia. ¿No sabes? Los tiktokeros, a ver. No ven las cosas agradables de TikTok, solo ven lo bueno. De comer. Mira cómo me ¿verdad? ¿El TikTok es bueno o es malo? ¿Qué opinas? Malo. ¿Un bichulí es bueno o es malo? De repente el TikTok es las dos cosas también, ¿no? Sí. Sí, se puede. Claro. De repente hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son malas de algo. Esta chica hace un reto de, creo que echan perfume y lo aspiran. Después de la aspiración ella tuvo una intoxicación, fue a parar al hospital, estuvo en coma y después muere. O sea, un reto. Quizá hay cosas absurdas en la vida y creo que una de esas cosas absurdas son estas cosas, digamos. Pero lo pongo acá porque estamos en una era donde la tecnología ha avanzado bastante y donde hay cosas muy buenas. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ya hace muchos años atrás, en 2018, un escritor, un historiador israelita, Yuval Harari, escribe lo que debes saber para el siglo XXI. Si pueden leer los libros, léanlo, es un libro muy interesante que habla de la historia de la humanidad, pero habla de todo lo que nos está pasando ahora, digamos. Pero él ya en 2018 ya lo estaba previniendo, digamos, que lamentablemente las computadoras van a querer, la inteligencia artificial va a querer gobernar el mundo. Y nosotros somos los que le estamos dando pie para que ellos lo hagan, digamos. O sea, nosotros mismos, porque inclusive los estudiantes, ¿no? Cuando les dan que hagan una tarea ya buscan los famosos ChatGPT y esas cosas. Doctor, buenas tardes, buenas noches. Y es lo mismo que sucede cuando ustedes leen una novela, por ejemplo, ¿no? Ustedes leen una película y leen un libro. Les aseguro que si leen el libro, sin haber visto la película, van a imaginar mucho mejor que esa película. Lamentablemente la imaginación se ha ido cortando cada vez más en los humanos y esto, bueno, es algo malo porque nosotros debemos siempre tratar de estar pensando. Si no, probablemente sí una máquina nos va a reemplazar en el futuro no muy lejano y de repente algunas profesiones van a desaparecer. De hecho, ya están desapareciendo ahora, ¿no? Muchas están desapareciendo. Yo personalmente creo que el médico no va a desaparecer, no va a poder ser reemplazado, aunque sí nos necesitamos para que nos ayuden a algunos diagnósticos de patologías muy difíciles, evidentemente sí es verdad, se lo utiliza, patologías muy raras, por ejemplo, y la inteligencia artificial lo que hace es tener datos de muchos médicos, ¿no?, que están guardados, que se conoce como la Big Data, los grandes datos. Imagínense ustedes que tengan recopilado de 1000 médicos, de 5000 médicos, de 1 millón de médicos. Cuando se ve un estudio es como si estuvieran viendo los 5000 al mismo tiempo. Entonces eso es lo que le hace la inteligencia artificial, los algoritmos para detectar más rápido una patología. Pero se puede equivocar, probablemente sí, con menos margen que el ser humano. Bueno.
muy grave que se asocia al shock hipovolémico hemorrágico. Existen muchos pacientes con esta lesión que probablemente no vayan a llegar al hospital y donde aquí el médico del prehospitalario es muy importante si sabe hacer un tratamiento para salvar la vida de este paciente. Han habido varios casos de pacientes donde estos pacientes con un diagnóstico a veces inoportuno, con la falta de parar la hemorragia, que es una sensación, o si quieren ustedes, es un aprendizaje innato que tenemos los humanos por salvar la vida de una persona, ¿no? Al ver una hemorragia rápidamente vamos a comprimir eso. De repente algunos no han desarrollado esto todavía porque no han estado en la actividad hospitalaria, pero créanme que lo van a desarrollar. De hecho hemos tenido médicos que más bien cuando ven una hemorragia dan un paso para atrás, ¿no? Y esto sería lo mismo que un soldado, ¿no? Que digan vamos a la guerra y el soldado en vez de ir a la guerra pues da 3 pasos para atrás. Las reacciones que tiene un médico de emergencia o un médico que trabaja en el hospitalario ante una hemorragia es rápidamente tratar de parar la hemorragia. Por eso que es importante tener en cuenta cuáles son las lesiones que el paciente puede presentar y cómo el paciente se va a presentar. Entonces yo asocio siempre la gravedad de un paciente con trauma vascular periférico a un estado de shock grado 3 o grado 4. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a estar hipotenso. ¿Cómo yo reconozco una hipotensión de forma rápida? ¿Alguien me puede decir? Sí, cuando Ya. Y digamos estar consciente el paciente. no entiende lo que le decimos. Al momento de La piel está fría. De alguna forma, si yo los palpo, digo, El pulso. los pulsos, ¿no? Generalmente nosotros cuando perdemos los pulsos a nivel radial, la presión está por debajo de 70-40. Y el paciente ya está en un estado 8-3 o grado 4. Obviamente está comatoso, poroso, obviamente está mal. La palidez también es importante para conocer esto. Hoy en día se ha avanzado mucho en la medicina y hay cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos del trauma vascular periférico. Primero, nuestro objetivo principal va a ser salvar la vida del paciente. Luego, salvar la extremidad. Y jamás vamos a poner la extremidad abajo de la vida. Eso hay que tenerlo en cuenta, muy importante. ¿Y eso cómo lo tengo en cuenta? Depende en qué estadio de shock esté el paciente y depende qué lesión vascular tenga el paciente. Tenemos lesiones vasculares que son desafiantes para los médicos. Y desafiante significa algo que nosotros de repente podemos perder, ¿no? Es como un David contra Goliat más o menos. Donde probablemente si tenemos a 10 David contra 10 Goliat, probablemente en todos los escenarios, probablemente en uno de ellos ganaba David, digamos, los demás todos Goliat siempre iba a ganar. Entonces a esto se denomina desafiante, cuando tenemos pocas probabilidades de éxito. Por ejemplo, una lesión de la arteria axilar. El acceso vascular para comprimir es desafiante. El acceso para reconstruir el vaso también es desafiante. Y probablemente en ese transcurso el paciente va a morir. No sé si comenté el caso de un paciente que nos llevó al hospital con ese tipo de lesión y lamentablemente murió en quirófano. Porque el cirujano vascular intentaba salvar la extremidad haciendo una revascularización, que es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Esto de acá. Sin embargo, él sacó a un lado la vida que primero. La anestesióloga así le decía, doctor, ampute el brazo. Pero él le dijo, no, si fuera su marido, si fuera su hijo, ¿lo tendría que sin brazo? Y esa pregunta me la tengo que hacer yo en ese momento, y ustedes se la van a hacer probablemente porque van a estar en situaciones donde ustedes van a ver si su manejo fue adecuado o inadecuado. Por eso que nosotros, en la primera práctica que hacemos para valorar, para aprender a manejar a estos pacientes, es hacer una simulación. Una simulación que nos indica cómo vamos a estar preparados para este reto, ¿no? Que no es el reto en TikTok, por ejemplo. En el caso del paciente que fue al hospital japonés, lamentablemente falleció porque el cirujano prefirió
salvar la extremidad, y en ese transcurso el paciente hizo un shock irreversible y murió. Y yo me pregunto, digamos, ¿no? Si el cirujano volviera hacia atrás, probablemente sí le hubiera dado razón al anestesiólogo. ¿Y por qué tengo que darle razón al anestesiólogo? Así me pongo a analizar ahora, digamos, ¿no? ¿Por qué le tenía que dar razón? ¿Por qué le tenía que dar razón yo al anestesiólogo? ¿Qué es lo que maneja él? Que no maneja el cirujano. El cirujano lo que hace es esto, ¿no? O por ahí dicen algunos, somos los cirujanos unos monos con navaja, dicen. Así dicen, los clínicos son los que dicen eso. ¿Qué maneja el anestesiólogo? Los signos vitales. ¿Y quiénes son los que predicen la muerte de un paciente? Los signos vitales, ustedes mismos lo están diciendo. ¿Cómo va a tocar el pulso grado 4? Aletargado, la presión va a estar tenso. ¿Qué es lo que hace el anestesiólogo para mejorar la presión cuando ya no puede ni con sangre ni con volumen mejorar esa presión? Empieza a colocar drogas vasoactivas. Drogas vasoactivas, ¿como cuál? Noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿no? Para tratar de elevar la presión. Cuando el anestesiólogo está haciendo eso, obviamente que el paciente está más cerca de morir que de vivir. Y si está en un escenario donde el cirujano está jugando ahí con esto, que está jugando, y no está viendo lo que es más importante, que es la vida del paciente, pese a que el anestesiólogo me lo dice, digamos, ¿no? Porque puede ser que no la diga el anestesiólogo. Sin embargo, como cirujano, me interesa estar en mi campo quirúrgico acá operando, o me interesa la vida del paciente. La vida. Y yo no voy a estar, digamos, solamente viendo mi cirugía, tengo que ver el monitor también. Y tengo que, obviamente, escuchar al anestesiólogo. El anestesiólogo tenía toda la razón del mundo. Lamentablemente, el paciente falleció. Esto se aplica en todos los casos que nosotros vamos a valorar este tipo de pacientes, ya que nosotros tenemos que valorar siempre el estado hemodinámico del paciente. Y eso es lo que nos va a dar las probabilidades de sobrevida o no del paciente. La primera medida en cualquier tipo de shock es control de hemorragia. Control de hemorragia. Donde yo no pueda controlar la hemorragia, obviamente lo tengo al paciente más cerca de morir. Y el estado hemodinámico me va a dar una probabilidad y un pronóstico de vida de este paciente. Hoy en día nosotros tenemos también la saturación de oxígeno, que nos va a dar datos sobre cómo está saturando esa extremidad. Y nosotros tenemos algunos signos que son duros o blandos, ¿no? Y tenemos estudios, como ustedes pueden ver aquí, un estudio, una tomografía contrastada donde indica ya las lesiones de los vasos. Y el pulsoxímetro obviamente mide la oxigenación de los tejidos. Si yo tengo una lesión en el brazo, me miden la oximetría en este brazo, ¿estará disminuida? Si yo tengo una lesión vascular, sí. Mientras más disminuida esté, la probabilidad en el tiempo de que yo pierda la extremidad, lo hablemos de 6 horas. 6 horas tendría que estar yo sin circulación para perder la extremidad. Sin embargo, lo más importante es salvar la vida del paciente. Y yo tengo medidas para parar la hemorragia, que van desde un torniquete, empaquetamientos, ¿no? Inclusive hasta colocar una pinza o colocar el dedo dentro del mismo vaso que está sangrando en la región inguinal o la región axilar. O usar también la sonda Foley famosa, ¿no? Que se infla para parar la hemorragia. Estos son varios trabajos y estudios que se han hecho donde, bueno, habla de las lesiones que hay generalmente en la población civil, accidentes de tránsito, lesiones por arma blanca, por arma de fuego, ¿no? Son las lesiones más frecuentes que existen de estas lesiones. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros un paciente con una lesión, fíjense ustedes, con una abulsión de tejido, lesionado en gran manera. Acá tenemos otro porcentaje de lesiones penetrantes. Hablamos de un 94% lesiones penetrantes. Trauma cerrado 6%. Sin embargo, el trauma cerrado es importante. Y acá voy a hacer hincapié, porque ustedes van a ser los médicos, y una herida de arma de fuego. Y tengan cuidado con esto. Tengan cuidado porque ustedes pueden pasar desapercibidas esta lesión. ¿Quiénes son los pacientes que tienen un trauma cerrado? Generalmente son los pacientes que tienen luxaciones.
de hombro, cadera, rodilla, codo, muñeca, que puede estar asociada a una lesión vascular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los médicos? Tratamos de reducir las fracturas, ¿sí? Pero si nosotros hacemos un buen examen físico de la parte vascular, el paciente puede presentar después una amputación. Voy a comentar dos casos. Uno, un colega ya conocido, que trabaja por ahí por el norte, tiene su clínico, su centro médico, y va un niño con una fractura supracondilia. Él agarra y le hace una férula o un yeso lo que le hace. El niño presenta dolor, le da analgésico, al día siguiente va la madre o sea, ya no confiaba en el médico y se volvió al hospital del niño. El niño saca el yeso y ya ven una necrosis que tiene el paciente. Evidentemente el médico ya acude al hospital del niño, habla con la madre, ¿no? Le dice que le va a ayudar. Lamentablemente, como el tiempo de evolución fue largo, fue más de 24 horas, el niño pierde el brazo. Pongámonos en una situación. Primero, pongámonos en la situación del médico. ¿Cómo se siente el médico? ¿Mal o bien? ¿Terminaron? No, mal. Es común la lesión que puede lesionar una fractura supracondilia, puede haber una lesión vascular. Sí. Sí, es muy común. Es de lo más común, ¿no? Entonces, el conocimiento de que hablamos de las capacidades que tenemos de los médicos, justamente en las clases nosotros hablamos de las cosas que a ustedes pueden pasar. Y lo que nosotros no hemos estudiado nunca es para dar un examen. Entonces, siempre que nosotros vamos a colocamos una férula y siempre nosotros no le vamos a dar analgésico a ese paciente y vamos a pedir una valoración por cirugía vascular. ¿Qué teníamos que pedir? Un ecodoppler y que lo valore un cirujano vascular al paciente. No quiere decir que no le hagan la férula, háganle la férula, pero tienen que dentro de su historia poner ustedes lo que ustedes solicitan. Ecodoppler para valorar la función y valoración por un cirujano vascular. Y obviamente ese paciente nunca ni jamás en la vida tiene que irse a su casa o tiene que irse. No, tiene que estar en observación en la clínica, en el centro médico, para que el médico lo esté valorando constantemente. O si vive en cierto lugar, el médico puede ir a valorar a ese paciente a su casa, si era el médico del área, ¿no? Otro, un caso por Cuatro Cañadas, a un paciente le colocan cuchi, ¿no? Un curadero famoso de por allá, y bueno, siempre le iba bien, pero no le fue bien. También el paciente terminó con una amputación del brazo. Pero nadie lo denunció porque los traumatólogos querían que lo denuncien a toda costa, que le quitan los pacientes al menonita. Pero la gente no lo denunció porque es el médico del área. Al primero sí lo denunciaron. Otro caso, una residente de traumatología del hospital, que ahorita es una excelente cirujana traumatóloga. De hecho, siguió siendo ella después de 15 CCN en el hospital, fue a México, tiene una cierta especialidad y trabaja en la clínica más famosa acá. Muy buen médico, muy buena doctora, pero cuando era residente atendió a un paciente que se había caído y se había luxado el codo. Ella les luxó el codo, pero tampoco hizo la valoración del funcional vascular. El paciente era un tipo que era alcohólico, se fue a su casa, no volvió 3 días después, también con isquemia. Al final también el paciente recibió una amputación y le hizo un problema legal a la doctora, porque obviamente cuando el cirujano vascular lo vio después de los 5 días, le dijo: si te haya visto antes, probablemente tenías cura, pero no volvieron de consulta. La doctora manejó al paciente sola, ¿no? Creo que sin su jefe tampoco. Y, bueno, lamentablemente ella aprendió de ese error. Ahora es una excelente médica. De todas maneras, ustedes no tienen que aprender ya ese error, ya lo saben, yo se lo dije ahorita. Entonces, ustedes no tienen que hacerse. O sea, cuando ustedes vean un paciente con luxación, siempre valoren la parte vascular y escriban la historia, ¿no? Si están en una provincia, están en un centro médico, donde ustedes estén, soliciten valoración vascular. Si no le hacen, supongo que usted le solicitó y usted explicó a la familia. Tiene riesgo de necrosarse, tiene riesgo de perder la extremidad, pero es diferente que le diga a la familia: no sabe qué, no pasa nada, con esta férula va a quedar bien, no sé qué, eso le voy a poner un yeso mañana pasado. Y no le diga las probabilidades de lesión que va a tener el paciente.
Y evidentemente no solamente es explicar, yo tengo que registrar. A muchos no les gusta escribir, ¿no? Hoy en día las personas no nos gusta escribir, pero lamentablemente tenemos que registrar todo. Porque cuando tenemos un juicio, un problema legal, lo único que valen son los registros que hicimos, los registros de la historia clínica, no vale otra cosa. Ustedes bien se que hasta los WhatsApp, ¿no? Le sacan el escriben ahí. El registro es importante, debemos registrar, debemos llenar una historia clínica, si es digital, si es escrita, pero debemos llenar. Jamás los jamases no llenemos, porque cuando tenemos un problema legal, aunque hayamos dicho con la boca, pero no escrito, no vale nada. Y mejor si el paciente firma. Generalmente, cuando un médico le pasa un problema legal, el médico hace un testamento ahí, ¿no? Escriben todo y hacen firmar a la familia. O sea, la explicación y la familia tiene que firmar abajo. Justamente por eso existen muchos consentimientos. Ustedes en las historias van a ver consentimientos para cirugía, pero también se les informa cuando los pacientes están graves, ¿ya? En los traumas penetrantes nosotros vamos a ver en qué lugar se encuentra la lesión, ¿ya? Que es lo más frecuente. Generalmente esto va a depender de la anatomía. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en la parte interna del muslo, hay más probabilidad que tenga una lesión vascular que si yo tengo una lesión en la parte externa, ¿no? Una bala puede pasar por acá hasta el otro lado y probablemente no me hace ninguna lesión, o un cuchillo. Sin embargo, una bala en el otro lugar sí me puede producir. Entonces, cuando hablamos de la extremidad, hablamos de las lesiones que pueden estar cerca de los vasos, ¿no? ¿Cuáles son los vasos más importantes en la extremidad superior? Subclavia, humeral, radial, cubital. Lo mismo en la extremidad inferior, ¿no? Hablamos de la femoral profunda, femoral superficial, ¿no? Poplitea, tronco tibio-peroneo. Estos vasos son importantes. ¿Cuál es la región? Generalmente siempre es la región interna. Generalmente, ¿ya? No nos olvidemos la poplitea, que es la región posterior. Y no nos olvidemos de lo que son troncos o son ramificaciones. Cuando son troncos, lamentablemente hay que reconstruir, porque si no, ¿a qué va a ir eso? A isquemia, ¿no? El tronco tiene que ir generalmente a reconstrucción. La poplitea es un tronco. Si la poplitea me la lesiono en una luxación de rodilla, probablemente me tengan que amputar la extremidad, si no me revasculariza. ¿Qué es revascularizar? Es colocar, hacer una sutura vascular, o poner una prótesis vascular, o poner un injerto de vena. Acá, por ejemplo, podemos observar nosotros una extremidad, fíjense ustedes, la rodilla, con un aumento de volumen. Y aquí en una se puede observar que le están colocando un dilatador para dilatarla, que no se puede observar adecuadamente. Acá tenemos una lesión del miembro inferior, una lesión vascular. Fíjense cómo está escapando sangre hacia el exterior, ¿no? Una luxación posterior de hombro, también una luxación de muñeca, una luxación de cabeza de húmero, de cabeza de fémur, ¿no? Puede causar isquemia y son las más frecuentes. Es importante tener en cuenta en qué parte del cuerpo están los vasos sanguíneos para poder identificar estas lesiones. ¿Cuáles son los vasos más lesionados? Comúnmente aquí tenemos nosotros la femoral superficial, ¿no? Entre arteria y vena, que también la vena puede ser la lesión. Acá tenemos 44.72% la femoral superficial. Seguida de la humeral, un 18.4%. Pero también tenemos la poplitea, fíjense ustedes, en 1.5%. Y ya la anterior 3.7%. Femoral profunda 1.54%. Y los otros vasos. Un recuerdo de las lesiones, obviamente, ¿dónde va a ser más grave? Yo tengo una lesión donde yo no voy a tener mucho acceso para parar la hemorragia, va a ser a este nivel. Y peor si es la subclavia. Pero yo tengo que tratar de ser David. Okay. Si tengo las herramientas, el conocimiento y estoy en ese escenario, tengo que tratar para la hemorragia. Cuando ustedes hagan emergencia, en cualquier momento puede llegar uno de estos pacientes así, con este tipo de lesión. Y están en mucho que ustedes sepan resolverlo en ese momento, porque el paciente lo que necesita es tiempo para llegar de repente a otro hospital.
o si ustedes van y lo rescatan al paciente en la ambulancia, porque ahorita hay muchos trabajos en ambulancia, y bueno, es importante tener en cuenta este manejo. Ya hablamos de todas las lesiones que pueden haber y los diagnósticos. ¿Cómo nosotros diagnosticamos? ¿No? Vamos a tener signos duros y signos blandos, que son los más importantes que debe quedar en esta clase de la valoración, ¿no? Aquí tenemos las ramificaciones también de la extremidad inferior. Obviamente lo mismo que del otro lado. El peor desafío va a ser a nivel de la región inguinal, ¿no? Yo recuerdo un caso de un paciente que llegó al hospital, recibió un disparo, 1 de mayo en la plaza. Él fue a comer pollo por ahí. Unos tipos estaban tirando balas, ponle que una bala perdida, justamente en la región inguinal. De la plaza al hospital de Vera deben ser unas 4 cuadras. El paciente llegó en paro, choqueado en paro. Lo intuban, lo reaniman, suben la presión, sale del paro el paciente, lo mandan al japonés. Llega al japonés, nosotros lo vemos, colocamos una venda, ¿no? El paciente agarra y lo tapa, ¿no? Empezamos a colocarle sangre. Y un error que cometimos es no estar observando la lesión cuando la presión empieza a mejorar. Y le pregunto al residente, porque la función de nosotros los médicos de emergencia es supervisar todo el tiempo lo que nosotros hacemos. El médico de emergencia tiene que reevaluar la situación. Y le digo, ¿cómo está el paciente? No, está bienísimo, doctor. Me dice, ¿lo has visto? Sí. Cuando yo veo por la camilla, en el suelo había sangre. ¿Qué significa esto? Que el paciente ya estaba sangrando. Lo destapo al paciente y evidentemente el compresivo, el vendaje que le habían hecho, seguía sangrando. Sacamos el compresivo y metemos directamente los dedos sobre la misma lesión arterial. Seguimos colocando sangre, plasma, mejoramos otra vez la presión del paciente y el paciente sube al quirófano. Lamentablemente este paciente, como era posparo, en quirófano el cirujano vascular intenta hacer una revascularización. Y para eso tenemos criterio, cuando sí vamos a revascularizar y cuando pues no vamos a revascularizar. Cuando la probabilidad es muy alta, digamos, ¿no? Ahí ya es como si fuéramos David, pero sin onda más encima, digamos. Entonces la probabilidad que muramos después es alta, ¿no? Casi total, ¿o no? Entonces, yo tengo que evaluar eso. Si el paciente ya no tiene tiempo de vida, yo no puedo ponerme a hacer, el médico se pudo hacer, lo revascularizó al final, pero el paciente entró en lo que se llama un shock hipovolémico irreversible. O sea, quiere decir que ya la presión no mejora ni con vasoactivos, ni con sangre, ni con nada. Y el paciente prácticamente, su sistema simpático murió. Y obviamente el paciente va a morir después de ese periodo de tiempo. Entonces, estas lesiones nos tienen que tener en cuenta. Amputaciones traumáticas, lesiones abiertas, pues no podemos tener rápidamente una hemorragia activa. Aquí tenemos una luxación de rodilla, por ejemplo, ¿no? Una lesión de poplitea. Nosotros tenemos estudios ahora, ¿no? Varios estudios. Tenemos, por ejemplo, que lo que más hacemos ahora hoy en día es la tomografía por reconstrucción vascular. Y podemos saber todos los vasos como están. Se pone un contraste y se hace una reconstrucción vascular. Y lo tenemos rápido, ¿no? Cuando el tomógrafo sirve, ahorita estamos sin tomógrafo en el hospital, pero generalmente es el estudio que es muy rápido. Y el estudio de la angiografía hemos dicho que ha quedado un poquito que no se hace mucho hoy en día, porque al tener la angiotomografía, este es el estudio ideal que nosotros hacemos para valorar al paciente rápidamente y saber qué lesiones tiene. También tenemos el Doppler, ¿no? El Doppler, ¿no? Que nos indica el flujo de sangre que tiene el paciente en el vaso, y también podemos detectar una lesión mediante el Doppler. Bueno, esto es lo que tiene que dar, es una pregunta de examen por si acaso, aparte, digamos, que no tiene que usarse nunca en la vida, ¿ya? Porque es importante los signos blandos y los signos duros. Los signos duros son los que realmente indican que el paciente está pues, con una hemorragia, ¿no? Una hemorragia, ¿no? Que se está desangrando. ¿Está sangrando? Obvio. Un hematoma que crece, expansivo. ¿Está sangrando? Obvio. Ausencia de pulsos distales, no tiene pulso. ¿Está sangrando? Obvio. Y el índice de tobillo-brazo menos de 0.9 mediante el uso de Doppler. ¿Ya? Tenemos varios tipos de Doppler. Este Doppler que se habla acá es el Doppler que es auditivo solamente.
y nos sirve para tomar el pulso. Por ejemplo, si yo no puedo valorar, ¿no?, a este nivel, porque no escucho con el estetoscopio el pulso, lo coloco el Doppler. El Doppler indica si hay flujo, ¿no? Y cuando yo le hago el tensiómetro, a qué nivel está la presión sistólica y diastólica. Y voy a escuchar el TUC, ¿no?, y el último TUC. ¿Sí? Entonces, para eso es ese Doppler, ¿ya? Es el Doppler auditivo. ¿Cuáles son los signos blandos? Son aquellos donde nosotros decimos, parece que no está sangrando. Historia de hemorragia, sangró, pero vemos que bien, digamos. Heridas en extremidades y shock inexplicable. De pronto el paciente tiene una herida, pero está choqueado. Entonces, estará sangrando ahí, sale en el abdomen, tenemos las dudas. Déficit lógico en nervios periféricos proximales vasculares, generalmente asociados a luxación también, ¿no? Fracturas de alto riesgo, luxaciones, heridas penetrantes relacionadas con trayectos vasculares, soplo diofrémico. ¿Qué es el soplo? Ustedes ponen el estetoscopio y van a escuchar un soplo. Diofrémico, ustedes agarran y palpan el soplo. Ponen la mano y sienten. Eso alguna vez de repente lo van a hacer con un paciente con... Pero es fácil, facilito de entenderle eso. Acá tenemos, por ejemplo, una extremidad, ¿no?, que está lesionada y obviamente tenemos un aumento del tamaño del codo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? El índice tobillo-brazo. Se toma la presión del tobillo y se la divide con la presión del brazo y nos tiene que dar un valor normal de 0,9. 7 valores por debajo, obviamente estamos ante una lesión vascular. Entonces, tomamos la presión de la arteria sistólica humeral, ¿no?, y tomamos la presión de la arteria pedia o tibial posterior o peronea. Y vamos a medir la presión arterial sistólica del miembro inferior dividido entre la presión sistólica del miembro superior. Esa es la fórmula que nosotros vamos a hacer. Si ustedes quieren hacerlo con el estetoscopio, es un poco más difícil, porque el estetoscopio, como la campana es grande, no va a agarrar bien para que ustedes escuchen el pulso. O ustedes alguna vez han querido escuchar el pulso, por ejemplo, no se puede, ¿verdad? Justamente para eso el Doppler, porque el Doppler es así como esto, igual que esto. Entonces yo pongo ahí y magnifica el sonido, entonces yo escucho el pulso. Si no hay pulso, evidentemente no va a sonar nada, ¿no? Ahí está la medición bajo el Doppler, ¿no? Otras cosas que pueden haber, otros estudios que nosotros podemos tener en la emergencia, que de hecho los tenemos, ¿no?, o podemos llamar, son los estudios de ultrasonografía duplex, que ahí sí vamos a ver el recorrido del flujo de los vasos. La angioresonancia, que no lo tenemos en nuestro centro hospitalario, no lo tenemos, pero está dentro de las armas para el diagnóstico. Angiografía, que ya no se hace mucho, y la angiotomografía, que es la que actualmente es la que más utilizamos. Aunque en el hospital no tenemos, pero ahí al frente tenemos un tipo que cobra y gana. Está rico y nosotros seguimos pobres, bueno, pero por lo menos salvamos vida. Bueno, el índice muñeca-brazo muestra los valores normales en las extremidades superiores derecha y anormales de la parte izquierda. No, si nosotros tenemos una sospecha en la extremidad superior, podemos tomar este tipo de índice, ¿ya? El índice muñeca-brazo, ¿no?, que es lo mismo que lo que dijimos anteriormente. ¿Cuál es la sensibilidad de estos estudios? ¿No? Casi llegan a un 100%, fíjense ustedes. Entonces tenemos alta especificidad, ¿no?, 95% del Doppler. Entonces, todo lo que es por encima del 90%, ¿no?, es bueno, digamos. Entonces, si otra vez lo ponemos a David y Goliat, ¿quién iba a ganar? Pues Goliat creo que tenía 90% de ganar, ¿no? Y David tenía un 10 de repente, no, un 5. Entonces, los estudios, para que nosotros lleguemos a un diagnóstico, mientras más sensibilidad y especificidad tengan, obviamente nosotros vamos a tener menos margen de error. Pero generalmente no hay estudios que tengan el 100%, nosotros vamos a asociarlo a la clínica. Aquí está, ya buscamos esto.
Aquí habla de las técnicas angiográficas que son importantes y que los médicos no solamente debemos valorar los traumatólogos y cirugía vascular, porque muchas de las lesiones van asociadas a traumas óseos también, ¿no? Asociadas a una fractura. Y esto es importante que nosotros también tengamos dentro de nuestro arsenal, ¿no?, los cirujanos que hagan tratamientos endovasculares. Algunas lesiones se pueden tratar con tratamientos endovasculares. Significa colocar un stent por dentro del vaso para evitar la hemorragia. Y muchas veces no hace nada más que eso, ¿no? Pero para eso tenemos que tener el médico que sepa manejar estos angiógrafos y haga estas técnicas percutantes. Esto es algo que está desarrollándose cada vez más en el medio. De hecho, ya tenemos cirujanos endovasculares acá, no en el hospital japonés. Están trabajando en la parte privada. Sin embargo, ya hace tratamiento de neurisma, ¿no? Pero en la emergencia nosotros necesitaríamos también este tipo de médicos, ¿no? Lamentablemente esto se va a ir desarrollando porque tenemos cirujanos vasculares y hay residencias de cirugía vascular. Y esto es lo que se pide, ¿no? Y obviamente tenemos que tener un quirófano con un fluoroscopio. ¿Qué es un fluoroscopio? Es un rayo X constante, donde el médico cuando canaliza un vaso, él va a pedir fluoroscopía para saber si está en el vaso adecuado. Y mediante la fluoroscopía sabe si va a colocar el stent, ¿no?, el dilatador, o no lo va a colocar. Y obviamente tenemos que tener anestesiólogos, que en el hospital los tenemos, que estén listos para este desafío. Bueno, de acuerdo a los estudios, nosotros vamos a tomar una conducta con el paciente. Y obviamente esa conducta nunca tiene que ser el de no salvar la vida. Acá tenemos una angiotomografía, que algunas veces muchos los pacientes están con lesiones también traumatológicas. Y tenemos lesiones desafiantes que podemos, en caso que nosotros no podamos parar la hemorragia, un dispositivo que es el torniquete y otro que es la sonda Foley, que tiene un balón. La sonda Foley se usa para la vía urinaria, pero también nosotros podemos usarlo en heridas, por ejemplo en subclavia, en región inguinal, en región axilar. Lo colocamos por la herida, podemos colocar varios, inflar el balón va a hacer una compresión dentro de la herida y puede parar la hemorragia. Y eso nos va a dar tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen ustedes un caso, fíjense cuántas sondas Foley tiene acá el paciente, ¿no? Varias. La zona Foley nosotros lo tenemos constantemente en el hospital. El primer caso que yo tuve era cirujano, creo que tenía 1 año, 2 años de cirujano, y trabajaba en el hospital, en emergencia, 6 de la mañana, 5, no 6. Me llama un colega que era emergentólogo, que había salido del hospital junto conmigo. Y bueno, en ese tiempo recién el ATLS muy pocas personas lo habían hecho y muy pocas personas habían pasado el ATLS, que era esto que ustedes ven en los libros ahora, que ahora ya hace más de 20 años que se hace, pero ese tiempo era el primero, digamos. Bueno, yo había leído el ATLS, pero no había hecho el curso, no lo había pasado. Y llega el paciente que me trae, me dice: estoy llevando a un paciente que estaba en las rieles del tren y el tren le pasó por las 2 piernas. Tiene una amputación de ambas piernas, pero todavía en la parte posterior colgaban los tendones, pero las 2 piernas estaban amputadas. Llega el paciente al hospital japonés, lo habían botado su trabajo, y bueno, se fue enojado y se puso a tomar y se fue por la riel, no sé. Se emborrachó y se durmió en la riel, vino el tren, lo pisó. Llegó al hospital, ¿y cuál sería la primera medida que él tenía que haber hecho? Pues él tenía que haber hecho un torniquete, ¿no? O sea, no la hizo. Por ver estaba hipotenso, tampoco sangró cuando llegó, porque él lo único que hizo fue traerlo, pero él todavía respiraba, estaba inconsciente, la hipotensión, ¿no? Llegó al hospital y yo en el hospital sí le hice un torniquete con sonda Foley, las 2 extremidades, ¿no? Y terminé de amputarlo prácticamente ahí en la misma emergencia, ¿no? Porque colgaba en la parte posterior nomás tendones, y tampoco ese paciente iba a ir a reconstrucción o iba a ir. Posible, pues, ¿no? O sea, toda herida, ahorita vamos a ver los criterios para las amputaciones o no, digamos. Lo amputé en la misma emergencia, o sea, ahí corté todo, agarré un bisturí y empecé a cortar, paré la hemorragia, inclusive después vi los vasos que sangraban y empecé a ligar.
Ya lo llamó al traumatólogo, hizo una amputación. El paciente ese sí sobrevivió, porque el manejo fue adecuado, diferente a los otros dos casos que les comenté, que no fue adecuado porque el vascular quiso realizar una preparación vascular. Entonces, esta es una de las herramientas que nosotros tenemos que tener presentes y tenemos que aplicarlas, ¿no? Y la compresión. Si posteriormente esto sigue sangrando el paciente, probablemente es porque ustedes no están apretándolo demasiado fuerte. Y ustedes pueden irse con este paciente apretando desde donde estén hasta donde esté el paciente, hasta donde llegue al hospital de tercer nivel. Porque es una medida de salvataje, ¿no? Es una medida... Si el paciente muere en el trayecto, ustedes hicieron el trabajo bien, porque trataron de darle muerte. Y si no muere y llega, mucho mejor, digamos. La situación es muchas veces estos pacientes cuando uno está en provincia es que uno necesita sangre. Y a veces uno puede irse con paquetes de sangre y irle pasando en el camino hasta llegar 4 horas, 5 horas al hospital. Y se puede hacer, ¿no? Pero uno tiene que tener una enfermera o alguien más que esté pasando la sangre mientras uno está apretando, digamos, ¿no? Créanme que jamás, de los jamases, nadie les va a hacer problema cuando ustedes asistan a un paciente. Porque han visto que ustedes están asistiendo, ¿no? Las personas, todos queremos que hagan la mejor asistencia con nuestros familiares, ¿o no? Pero cuando el médico está así, ¿no? Ay, no, la sangre, ¿no? Por favor, ¿no? Ahora sí, es importante que ustedes utilicen bioseguridad, guantes, gafas, barbijo, porque puede entrar también por estas cosas y también por estas cosas acá. Entonces, si tienen un mandil o una cosa así, también pónganselo, digamos, porque cuando hay mucha sangre uno puede también transmitir por las mucosas genitales. Entonces, ese es un dato que se los paso para que lo tengan ahí. Bueno, las lesiones en las guerras, lamentablemente, son las que nos han dado las mayores estadísticas de lesiones de vasos, ¿no? Yo en el hospital he visto algunas lesiones de coquita sin ser cirujano vascular, que llegan, ¿no? Y bueno, las que llegan pueden salvarse. Bueno, acá está un índice que es importante tenerlo en cuenta. Indicaciones para la amputación primaria de fracturas de tibia con lesión vascular. Indicaciones absolutas: disrupción anatómica total del nervio tibial posterior en el adulto, lesión por aplastamiento con isquemia mayor de 6 horas. Indicaciones relativas: asociación a politraumatismo, lesión ipsilateral severa del pie y posibilidad de anticipada para lograr buena cobertura de partes blandas y reconstrucción. Esto fue dado en 1985. Obviamente, siempre los parámetros van a ir cambiando y mejorándose, ¿no? Para que tengamos mejores criterios de valoración. Y en una serie de retrospectivas del índice de síndrome de extremidad lesionada, que se conoce como ISEL, ¿ya? Y tiene estos criterios. El índice sería mayor de 25. Menor de 25 tiene valor de 1 punto. De 25 a 50 tiene 2 puntos. Más de 50, 3 puntos. Lesión de parte blanda, guillotina, 1 punto. Aplastamiento por quemadura, 2 puntos. Avulsión, sería que ha perdido una parte del tejido, 3 puntos. Contusión, hablamos de lesión nerviosa. Avulsión, 2 puntos. Lesión vascular. Sección venosa, 1 punto. Avulsión arterial, 3 puntos. Lesión ósea, ¿no? Entonces la clasifica en lesión vascular, lesión nerviosa, lesión ósea. Tenemos la lesión ósea, una lesión ósea simple, 1 punto. Una lesión con pérdida de más de 6 centímetros, 4 puntos. Perdón. Claro, 4 puntos. Una lesión en la articulación con pérdida ósea, 6 puntos. También en este se valora, en reparación vascular vale 1 punto, 1 hora después del primero 6 horas. Edad, menos de 40 años, 40 a 50 años, 50 a 60 años, mayores de 60 años. Enfermedad persistente. Este predictor nos va a indicar cuándo nosotros tenemos que hacer la amputación. Yo les voy a dar un ejemplo que lo viví cuando era interno en el hospital. Yo hice terapia cuando era interno porque nos daban una rotación electiva y bueno, yo decidí hacer terapia. Y después que hice terapia decidí ser cirujano, porque veía que los cirujanos eran malazos.
Y lo que vi en un paciente que llegó con un aplastamiento, ¿no? Y si ustedes ven acá atrás dice el aplastamiento es una de las indicaciones. Y Galeno ya lo sabía, fíjense ustedes en ese tiempo, porque él observaba cuando lo aplastaban las carrozas a los gladiadores. Y obviamente los amputaba para que vivan los pacientes. Galeno obviamente no tenía una clínica o tenemos otro sangre y todo lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Pero Galeno salvaba pacientes. Sin embargo, en el hospital japonés, un paciente que apellida, lamentablemente apellido que murió de fácil, o lodo, apellidado, también murió. Un hombre grande, bastante grande, de Montero, una lesión en moto, un aplastamiento. Entró el cirujano vascular, tenía una fractura de fémur, también le prepararon la presión vascular, y venía el cirujano vascular y lo veía. Doppler. Y escuchaba el pulso, tuc, está bienísimo. Venía el traumatólogo, miraba la radiografía, está bienísimo. Pero el paciente andaba mal. Tenía fiebre, la extremidad estaba edematizada, los dedos estaban cianóticos. Otra vez interconsulta al vascular y al traumatólogo. Venía el traumatólogo otro día, miraba la radiografía, está todo bien. Venía el vascular, ponía el Doppler, escuchaba el pulso, está bien. Y así pasaron los días. Hasta que un día yo llego a la terapia y de pronto había mosca y un olor como que a carne podrida. Yo dije, ¿dónde estoy? ¿Aquí en la carnicería o estoy en el japonés? Y créanme ustedes que el paciente se pudrió en terapia intensiva. Y eso es inadmisible, porque ni el cirujano vascular ni el traumatólogo quisieron entrar nunca a hacer la amputación al paciente. Cuando ya quisieron entrar, el paciente murió. Entonces, por eso que son importantes los criterios de amputación que tengamos los pacientes. Y no solamente valoramos pulsos, hueso, nervio, sino a dónde va la irrigación al tejido, ¿sí? Si el tejido empieza a isquemiar, evidentemente podemos tener necrosis muscular, que es lo que pasó con el paciente, pero no pasó por que no llegaba flujo, pasó por el aplastamiento. En el aplastamiento hay la rotura de células, ¿no? Si ustedes rompen un huevo, ¿será que lo pueden volver a reconstituir, no? No. Lo mismo pasa cuando hay un aplastamiento. Todas las células que conforman el músculo se van a reventar, digamos, y no van a volver a componerse. Podrá tener el paciente el vaso, el lácteo, todo lo que ustedes quieran. Pero si no hay necrosis muscular, pues evidentemente tienen que ir a una amputación. Y bueno, después de eso yo decidí ser cirujano para no cometer esos errores. Porque dije, no voy a estar en terapia pidiéndole interconsulta al cirujano para que venga y no haga nada. Porque nosotros que estábamos en terapia, los médicos clínicos, sabían que había que amputarlo, pero lo que no sabía era el cirujano, ni el vascular, ni el traumático, digamos. Entonces, bueno, ahí creo que va nomás la definición, mono con navaja. Para los que no saben. El índice predictivo de salvación. ¿Cuál nosotros vamos a suponer que va a sobrevivir la enfermedad? Nivel de lesión arterial, suprapopliteo 1, popliteo 2, infrapopliteo 3. Grado de lesión ósea, leve 1, moderada 2 y severa 3. Grado de lesión muscular, fíjense ustedes que le damos valor a la lesión muscular. El caso que les comento tiene una lesión muscular severa, obviamente, ¿no? Íntegro en el momento de la lesión operada. Menos de 6 horas, 0 puntos, más de 12 horas, 4 puntos. Entonces, cuando la puntuación es mayor de 8, ¿sí? ¿Por qué son importantes las escalas? En medicina muchas veces no se evalúa la calidad del médico. Porque los médicos somos buenos porque salvamos, qué sé yo, a Pedrito, a Juanito. 10 pacientes, pero se nos murió uno, y por ese uno no justifica. La calidad de los servicios hospitalarios debe medirse y la calidad de atención de los médicos también debe medirse. Y los resultados de nosotros los médicos son estos resultados. ¿Cuándo yo voy a amputar a un paciente? Para eso yo valoro una escala predictiva, para no equivocarme. Porque si yo tengo solamente un criterio médico, de repente yo le digo a usted, a ver, parece usted, ella mide unos 70, no mide unos 50, y ella me dice, no mide unos 80, y tenemos criterios diferentes. De repente viene y dice, ¿saben que ustedes son unos tontos? Agarran una cinta métrica y mide y dice que tiene unos 50. Para eso son las escalas, porque nos valoran realmente lo que tiene el paciente. Lamentablemente, en la medicina antigua, en la medicina actual,
Existe mucho este juicio y de no valorar criterios y tablas. Justamente para evitar los errores, uno debe valorar siempre valoraciones, tablas, escalas, y para todo hay escalas ahora. Entonces es importante tener en cuenta estas escalas. Pero yo siempre prefiero que las escalas uno las tenga y uno. Hoy el otro día presentó y dijo, no, todos podemos tener la computadora y que la computadora nos va a decir. No confío mucho en la computadora que me diga, digamos, no prefiero hacerlo yo mismo. Puntuación de severidad en la extremidad lesionada. Un menor de 7 puntos, predictivo de salvación del miembro con 100% de seguridad. Si yo manejo estas escalas, no estoy hablando de una valoración científica realmente si va a mejorar o no va a mejorar la extremidad. Y obviamente qué valor. Lesión esquelética de partes blandas, baja energía, fractura civil, 1 punto, mediana energía, fractura abierta, 2 puntos, alta energía, lesión por arma de fuego, por ejemplo, aplastamiento, 3 puntos, muy alta energía, lo anterior más contaminación, 4 puntos. Ya acá nomás, si sumamos estas dos, tenemos 7 puntos. Y si tendrían más de 7 puntos, pues va a ir a la amputación. Si tiene menos de 7 puntos, tiene alta probabilidad. Isquemia del miembro, ¿no? Y esto se va a duplicar este valor si el paciente ha pasado de 6 horas. Aquí tenemos nosotros pulsos ausentes, llenado capilar disminuido, extremidad fría, shock, edad del paciente, a mayor edad, mayor probabilidad, mayor puntaje. Y eso también nos ayuda a que el paciente sobreviva. Cuando la puntuación es menor de 6 puntos, entonces hay posibilidad de salvación. Si es igual a mayor a 6, entonces es predictivo de amputación, ¿no? Y acá tenemos otra que se ha valorado más larga, pero también valora lesión arterial, lesión nerviosa, lesión ósea, lesión cutánea, lesión muscular, lesión venosa y el tiempo de la isquemia en horas, ¿no? El tiempo de la isquemia en horas, mientras más horas, ahora la probabilidad es mucho más alta y la probabilidad de salvataje del miembro es mucho más elevada. Acá hay también otra puntuación, ¿no? Que también valora los mismos parámetros, ¿no? Conclusiones. Bueno, fíjense ustedes, esto es del libro, ¿no? Preservación de la extremidad lesionada si no hay lesión, o sea, si no se pone en la vida del paciente. El juicio clínico del cirujano es importante utilizarlo adecuadamente, pero manejando las escalas pues, de severidad, ¿no? Valoración, entonces tiene menor riesgo y probabilidad de, en los varios casos que les comenté ahora, por ejemplo, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, el vascular tenía que haber amputado probablemente la extremidad o ligarla a la femoral, el paciente ya está vivo probablemente ahora. El niño, el chico del brazo, de la subclavia, si la ligaban a la subclavia y lo amputaban posteriormente a las 6 horas cuando ustedes recuperaron terapia, probablemente estuviera vivo, sin brazo, pero vivo. Entonces, varios de estos pacientes estuvieran vivos. El paciente Polodoro que les comenté, ¿no? Y cuando yo era interno de este paciente también estuviera vivo si lo hubieran amputado, ¿no? A tiempo. Entonces, por eso que son importantes estas escalas y por eso que es importante el juicio clínico, pero el juicio clínico basado en escalas. No el juicio clínico basado en la experiencia. La experiencia sin escalas no tiene ningún valor, ¿ya? Son las escalas, y en todo en medicina ahora valoramos las escalas. Bueno, los tratamientos quirúrgicos van de todos, desde las reconstrucciones vasculares, ¿no? Hasta los trasplantes también de la extremidad. Obviamente en ciertas situaciones, no todas las extremidades se pueden trasplantar, hay ciertos criterios. ¿Qué tratamiento hacemos para los pacientes en general desde el prehospitalario? Uso de antibióticos de amplio espectro, toxoide antitetánico, ¿no? Usamos, dependiendo cómo está la coagulación del paciente, podemos usar heparina fraccionada para evitar los coágulos dentro de las venas. En caso de que no pare la hemorragia, pues, podemos usar pinzas, pero en caso, si podemos evitar el uso de pinzas para no lesionar los vasos para la reconstrucción, pues lo usamos. El uso de sonda Foley es un arma que tenemos que tener presente en caso de para parar la hemorragia. Esto es muy importante tener en cuenta en caso de las anastomosis término-terminales que vamos a hacer en los vasos, ¿no?
Las lesiones traumatológicas, ¿no? Muchas veces van a ir asociadas, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto. En algunos casos donde no podemos hacer una reconstrucción del vaso, y una cirugía de control de daño sería hacer un shunt, que es colocar un catéter que comunique los vasos y que irrigue. Tienen problemas estos shunts, generalmente se coagulan, no duran mucho tiempo, solamente nos da tiempo para mejorar un poco al paciente y hacerle una prótesis vascular o hacerle un injerto de vena. Pero nos permite que el traumatólogo pueda hacer la fijación del hueso y posteriormente la cirugía vascular sin prisa. Eso quiere decir que nos da tiempo para que nosotros podamos hacer un tratamiento más efectivo en el paciente, evitando obviamente el shock. Aquí ustedes tienen un shock, por ejemplo, es una sonda que se coloca de acuerdo al tamaño, puede ser una sonda nasogástrica, puede ser una sonda de aspiración, uno corta un extremo y hace una ligadura en ambos lugares. A esto se conoce como cirugía de control de daño, se conoce como shunt. También se puede hacer en la aorta, en la cava, en varios lugares que uno requiera, si es que es una medida para salvar la vida del paciente y que irrigue la parte distal. Y nos da tiempo para que nosotros podamos hacer una reconstrucción vascular. Obviamente, el tiempo significa que yo estabilizo al paciente. Lo saco de la tríada de la muerte, la acidosis, la coagulopatía, ¿no? Y la hipotermia. Esto va a depender mucho del diámetro, material y longitud que ustedes vayan a usar, pero eso ya se lo ve en la cancha, digamos, ¿no? En el terreno de... Aquí tenemos otro que es una lesión vascular acá, ¿no? Aquí están fogarteando para limpiar el vaso, para hacer la reconstrucción vascular. ¿No? Esto se conoce como control de daño vascular periférico, ¿no? El control de daño para salvar la vida del paciente, un objetivo claro que tenemos que tener. Otro tratamiento que se tiene que hacer son las fasciotomías, ¿ya? Las fasciotomías vienen a ser los cortes de los paquetes apondilóticos que tenemos. En la piel tenemos 4 paquetes en varios lugares. Cortamos la apondilosis para que pueda abrirse la apondilosis y evite el síndrome compartimental, que esto se da generalmente en pacientes que tienen aplastamiento, lesiones venosas, lesiones vasculares, y la fasciotomía viene a ser uno de las herramientas que nosotros podemos hacer inclusive con anestesia local al paciente, ¿no? Y esto tiene que ser siempre antes de las 6 horas porque después de toda la isquemia y generalmente no vamos a poder salvar el paciente. Acá tenemos una fasciotomía para hacer una fasciotomía, ¿no? Fasciotomía, corte de la fascia. Acá una lesión con múltiples fragmentos, ¿no? Que se lo ha fijado el hueso. Una lesión vascular, un shunt, fíjense ustedes, bastante largo, ¿no? De la arteria femoral. Aquí le están poniendo un tutor externo al paciente, están haciendo fasciotomías también. Entonces, la fase 0, control de hemorragia, ¿no? Tiene que ser lo más importante. Fase 0, control de hemorragia, compresión de la arteria externa, colocación de torniquetes, balones hemostáticos, sonda Foley. Primer tiempo quirúrgico. Fase 1, cirugía y ortopedia en conjunto, control vascular proximal y distal, continuidad vascular con shunt, ligadura de vasos susceptibles, empaquetamiento o packing. Segundo tiempo, inmovilización ósea y uso de tutores. Fase 2, unidad de terapia intensiva, el paciente va a soporte vital básico. Fase 3, cirugía y ortopedia en conjunto, ortopedia realiza osteosíntesis en un primer tiempo y en un segundo tiempo se realiza la anastomosis término-terminal con interposición de injerto autólogo o, aquí dice portésico, ¿no? Es protésico. Acá tenemos la misma lesión. Cuidados postoperatorios, son importantes los cuidados y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la valoración de los vasos, de la irrigación, de los signos, que no aparezcan signos de isquemia en la extremidad, piel fría, y también estudios como el Doppler que nos pueden ayudar bastante en esto, ¿no? O los estudios como una arteriografía que aquí evidencia que hay una lesión todavía, ¿no? Hay una fuga ¿no? Aquí también podemos ver una lesión en la subclavia, se le ha puesto un stent y ya deja de sangrar el paciente. La observación es importante, siempre tiene que estar guiada por todo el equipo multidisciplinario, en este caso un terapista, un cardiovascular, el cirujano, el traumatólogo y obviamente basarse siempre y también en un neurocirujano, ¿no? Tratamiento endovascular es lo emergente ahora, ¿ya? Inclusive hay el famoso REBOA, que es colocar un catéter para poder irrigar la extremidad mientras el paciente se recupera. Y todavía eso, en mi hospital, por ejemplo, todavía no se hace.
porque hay que tener el equipo y bueno, el cirujano vascular tiene que hacerlo, pero es un tratamiento que en otros hospitales del mundo se realiza. Y lo que se realiza en otras partes, pues, es cuestión de tiempo porque se realiza en otros lugares. Si es que muestran buenos resultados y tiene buenos resultados luego. Bueno, siempre es importante la evaluación, restauración de la perfusión y seguimiento riguroso en el postoperatorio de los pacientes. Y este es un pequeño algoritmo de la circulación. Sospecha de lesión vascular, reanimación, obviamente aquí control de hemorragia, ¿no? Y reposición del líquido. Signos, evidenciar si hay signos duros o signos blandos. Si hay signos duros, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cirugía. Si hay signos duros, cirugía. Si hay signos blandos, puedo hacer estudios, índice tobillo-brazo, hago ecodoppler, seguimiento, puedo hacer angiotaxia, el paciente sigue bien. Si el paciente no mejora o hay una lesión vascular evidente, está positivo, el paciente va a operación quirúrgica. Si el paciente sigue con signos clínicos asociados, ¿no? Se lo puede afectar todavía. Es importante tener en cuenta como conclusiones, ¿no? Lo que ya hemos dicho, salvar primero la vida, luego está la extremidad, siempre valorar el estado fisiológico del paciente que tiene que llegar, la reevaluación que es importante, lo nuevo que hay ahora que son los tratamientos endovasculares, ¿no? Que eso es lo que probablemente ya lo vamos a hacer también en nuestro lugar de trabajo. Muy bien, bueno, este es el tema de hoy día. Ya saben, ¿no? El examen es para el día 26. ¿Sí? Nadie tiene problema con eso. ¿No les puede pasar las diapositivas? Había un grupo que tenía problemas, creo. No, ya cortaron. No, ya no, doctora. Ya Ya no tiene problema. Sí. Está bien.